Justo en mi segunda cirugía y en mi tercera cirugía, tuvimos la oportunidad de tener un espacio de preguntas de que justo mi comunidad tenía, y creo que he hecho una segunda compilación de las que más se repiten. Y como saben, para que recordarles un poquito y darles un poquito de contexto, ya yo estoy en mi recuperación de mi cuarta cirugía de lipedema. Estoy muy feliz porque acabo de terminar todo mi proceso completo. Ha sido un proceso maravilloso de un año completo de cirugías, porque es muy curioso, pero justamente mi fecha de cirugía de brazos coincide con mi primera cirugía de pantorrillas. Así que justamente tengo un año completo de cirugías, donde fueron 3 cirugías de piernas y una de brazos. Aquí estamos en la recuperación, súper bien. Y el doctor Burgos, con muchísima amabilidad, y estoy muy agradecida por eso, nos regaló este espacio para poder conversar y poder hacerles algunas preguntas de las que más se repiten en mi comunidad y que yo creo que van a ser muy, muy provechosos para todos nosotros. Así que bueno, bienvenido otra vez a este espacio y qué alegría tenerte aquí después de todo este proceso juntos. Bueno, pues encantado de saludaros y de estar aquí para resolver algunas preguntas. En el mundo del lipedema hay muy poquita información veraz, muy poca información de confianza, entonces pues la verdad es que es de agradecer tener un pequeño espacio para, pues desde el punto de vista de un especialista que solo opera esto, de un equipo que solo opera esto, pues resolver estas cuestiones que generan muchas dudas, porque ahora cada vez se empieza a hablar más de esto, ¿no? Del lipedema, de sus implicaciones, de su tratamiento, pero todavía es una forma como muy desordenada, no hay unas guías clínicas claras, o si las hay, pues todavía están como iniciándose de alguna manera, entonces pues bien que podemos hablar un ratito y compartir pues y resolver estas cuestiones. Sí. Súper, buenísimo. Entonces arrancamos con la primera pregunta que tengo por aquí. La primera pregunta tiene mucho que ver con la parte de la cirugía, porque justo en el video anterior hablábamos mucho sobre tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador, que valga la cuña, si no han visto el video vayan al anterior, que se los voy a dejar aquí abajo para que vayan directo, que tiene muchísima información de valor. Pero voy con la primera. ¿Cómo tomar la decisión de hacer la cirugía, de ir por el camino del tratamiento quirúrgico? Okay. Bueno, pues lo primero que hay que conseguir o que buscar es un diagnóstico certero, un diagnóstico veraz. Los que nos dedicamos solo a esto, principalmente a esto, vemos errores diagnósticos en ambas direcciones. Pacientes que no tienen criterios o casi ningún criterio de lipedema, que son etiquetadas con lipedema, y eso es una losa muy grande para el futuro, y pacientes que tienen lipedema clarísimo con todos los criterios y que lamentablemente pues su médico no ha sabido diagnosticarlo, pues porque no tengo la experiencia, no tengo la formación, no está actualizado y demás. Entonces lo primero va a ser un diagnóstico clínico. Yo creo que lo adecuado sería con algún tipo de especialista del lipedema. En la mayoría de los países empieza ya a conocerse más esto y hay cirujanos vasculares que ya empiezan a saber diagnosticarlo, pero ante la duda, si no estamos conformes con un primer diagnóstico, pues es bueno reconfirmarlo con un equipo que se dedique a tratar esta enfermedad, ¿no? Una vez tenemos ya un diagnóstico claro, pues la decisión de operarse es una decisión muy personal que depende de muchos factores. El principal, yo creo, es el impacto que esta enfermedad genera en el día a día. Hay pacientes que tienen una afectación muy limitada, una molestia, una cosa muy sutil, y luego hay pacientes que ven cómo su vida a día pues, tiene mucho impacto, no pueden correr la distancia que les gustaría, no pueden hacer el tipo de ejercicio que les gustaría, ya estando sentadas tienen molestias, cuando están mucho tiempo de pie tienen molestias, hay casos incluso que no duermen bien por las molestias del lipedema. Es una poco la parte física y luego también una parte muy emocional de una paciente que en general lleva viviendo muchos años a dieta, ha hecho todo tipo de tratamientos, de esfuerzos físicos y demás, con deporte y demás, y lo que ve es que esta parte pues, tiende a responder muy bien, pero las piernas no responden casi nada, entonces a veces genera un efecto de incluso más desproporción, o sea, lo que uno busca atenuar con ejercicio de dieta pues se vuelve más visible porque de cara y de pecho y de tripa pues se ven muy delgaditas y las piernas no cambian. Entonces yo creo que la paciente tiene que hacer pues una labor de decisión tranquila, porque también esto es muy importante, que yo lo veo mucho, que hay muchos cirujanos presionando en la dirección de la operación y es importante saber que esto no es una
enfermedad que sea urgente. O sea, no hay grandes cambios entre operarte hoy, operarte en 3 meses o operarte en un año, ¿vale? O sea, es una decisión que puede tomar un tiempo y que puede ser una decisión pausada. Sí es verdad que cuanto más tiempo se deja evolución, pues tiende a aumentar un poquito de volumen, pero no es como una enfermedad neoplásica, por ejemplo, la decisión debe ser muy rápida porque si no hay grandes consecuencias, ¿vale? Entonces, yo creo que la clave es que cada persona o cada mujer un poco tenga en cuenta qué efectos tiene en su día a día, tanto desde el punto de vista físico como incluso desde el punto de vista emocional, porque una cosa que sucede mucho es lo que llaman la normalización de los síntomas. Paciente que lleva 10, 20, 30 años con lipedema, que de alguna manera se ha acostumbrado a la pesadez y no es hasta cuando acabamos el proceso, ¿verdad? Es cierto. Que uno dice, bueno, pues qué diferencia a como yo estaba, no pensaba que tuviera tanta afectación, no pensaba que tuviera tanta pesadez, tanto dolor y ahora me siento muy ligera, soy capaz de dar grandes caminatas, puedo hacer deporte sin normalidad y yo no me imaginaba que estaba tan afectada, ¿no? Esto es un poco lo que vemos mucho. Entonces, una persona que lleva la media de diagnóstico suele ser en España de 20 años desde el primer síntoma hasta obtener el diagnóstico, pues llega un momento que se acostumbra a los síntomas. Entonces, es importante hacerse consciente de los síntomas. En paralelo, la decisión quirúrgica, pues no ha de ser una decisión tomada a la ligera, porque esta es una cirugía pues, que tiene el postoperatorio, que es cansado, es un esfuerzo no ya solo económico, sino también profesional, personal, lo digo así porque está aquí su marido. Y es un esfuerzo que debe meditarse. Sí. Y hay pacientes que pueden ir bien con manejo conservador también, o sea que es una opción el probar un manejo conservador, ver cuál es la respuesta a ese manejo conservador y tomar la decisión para cirugía. Esta es la teoría, pero luego la realidad es que en general el manejo conservador, que son las medidas de compresión, porque ya habréis visto que son muy firmes, pues es poco sostenible en muchos sitios. O sea, una paciente que vive en un sitio tropical, un sitio de mucho calor, pues es complicado si tiene 25 años decirle que viva toda su vida con unas medias de tejido plano que generan pues, mucha incomodidad, mucho calor y demás. Entonces, también la cirugía tiene un efecto más definitivo y nos pasa mucho que pacientes que recomendamos manejo conservador, pues al año y medio decimos, yo mejoro, sí, estoy mejor, pero quiero tener esta sensación sin necesidad de usar medidas. No, y es una realidad. O sea, yo ahora que tengo 1 año de mi cirugía de pantorrillas y 5 meses de mi última cirugía de muslos, yo tuve la oportunidad en estos 5 meses, antes de ir a mi cirugía de brazos, de recuperar un poco mi vida en términos de deporte, en términos del día a día, ¿no? Y yo sentí, o sea, ahora me siento otra persona, tipo, ahora puedo correr, cosa que en mi vida había hecho, empezar a correr. Yo durante mucho tiempo hice indoor cycling, spinning y para mí era, yo decía, ¿cómo será hacer esto sin dolor? Y ahora lo hago sin dolor y es algo como demasiado impresionante que es una transformación total. Y me pasó que ahora que estoy como en ese, digamos, como interín entre la cirugía que terminó y estos 4 meses de ejercicio, empecé a sentir, quizás siempre sentí los síntomas en mis brazos, pero como mi protagonista eran las piernas, empecé a sentirlo en los brazos y yo decía como, yo nunca me había dado cuenta que cuando yo amasaba unas galletas yo se las daba a mi esposo, porque ya me dolía y era como terminando, soy cansada. Claro, pero no era que no los tenía, es que los empecé a reconocer, me di cuenta que los había normalizado, cosa que con las piernas también me había pasado. Entonces creo que eso hace parte como de todos los factores que hay que tomar en cuenta al tomar la decisión. Creo que tiene que ser una decisión consciente y quiero unirlo a mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el postoperatorio. ¿Cómo es el postoperatorio de una cirugía de lipedema? ¿En piernas, en brazos, una cirugía de lipedema? Vale. Bien, lo primero que tenemos que saber en el postoperatorio de una cirugía de lipedema es que depende mucho del tipo de cirugía que se haga, ¿vale? En nuestra experiencia, lo que tiene sentido en la mayoría de los casos es una cirugía que sea intensiva, ambiciosa, donde busquemos que el resultado sea a muy largo plazo, porque es verdad que hay muchos grupos quirúrgicos que estamos viendo que hacen una cirugía muy limitada, muy suavecita, donde, bueno, sí hay una mejoría,
parcial, pero no hay una mejoría a muy largo plazo, ¿vale? Entonces, hay que saber que la mayoría, inmensa mayoría de las pacientes que nosotros recibimos, lo que quieren es una cirugía ambiciosa que cambie por completo la forma de la pierna, que remodele la rodilla, el tobillo, que busque un resultado a muy largo plazo y un control completo de los síntomas, no una mejoría parcial, tanto anatómica como en síntomas, ¿vale? Dicho esto, cada persona tiene un posoperatorio muy diferente a la siguiente. A veces operamos hermanas gemelas, esto es muy curioso, quitamos exactamente el mismo volumen, hacemos lo mismo el mismo cirujano, y una tiene un postoperatorio súper rápido, donde al día siguiente la encuentras paseando por el pasillo como si no hubiera pasado nada, y a otra pues está pues más incómoda, le cuesta un poquito más ganar movilidad, está más cansada y demás. En general yo sí diría que por norma es un postoperatorio cansado, ¿vale? Los días posteriores a la cirugía pues hay que apoyarse mucho en los drenajes porque van a acelerar mucho la recuperación, ¿verdad? Pero no se está para dar paseos y ver la ciudad, que a veces la mayoría de las pacientes que operamos vienen de otros países y muchas pues quieren hacer turismo, entonces quizás mejor hacerlo antes de la operación porque sí, es después cierto. no Eso es un muy buen dato, hay que hacerlo antes. Exacto. O hay veces que una sillita de ruedas pues para tener movilidad y de un lado a otro y luego dar pequeños paseos, ¿no? Entonces sí es un postoperatorio que esperamos que sea bastante cansado. Voy a la cocina, voy al baño, me tengo que sentar, suele pasar a todas nuestras pacientes. Y también va a ser incómodo, pero también eso va a depender mucho de cada persona. Un consejo muy importante es tomar la medicación del dolor aunque no se tenga dolor, porque lo que vamos a buscar es prevenir las molestias, prevenir la incomodidad. Entonces nosotros pautamos una medicación cada 4 horas y una medicación adicional si la paciente lo necesita, ¿vale? Entonces no hay una respuesta única porque no hay una paciente única. En general sí es un postoperatorio cansado, es incómodo, sobre todo hay unos días ahí centrales que hay un poquito de hinchazón y demás, que hay que apoyarse en los drenajes, pero a partir de los 10-12 días pues la recuperación suele ser mucho más rápida. Y es así, o sea, yo creo que una de las cosas que yo valoro como paciente es que el protocolo del postoperatorio está ahí. Sí, somos como súper juiciosas, como se dice en Colombia, como súper estrictas con lo que está ahí y hacemos caso a las indicaciones, todo va a estar bien. O sea, es como que todo sucede tal cual como relata la historia que nos dan allí, de lo que va a pasar. Generalmente en mi caso siempre como que el día 6, 7, era como siempre el día como de un bajón anímico más durito y que ese día como que no provoca nada y ya como que el 7 un poco mejor, el 8 un poco, llega el mágico día 10, ¿no? Y es como que es una montaña rusa, pero que si hacemos mucho caso a las indicaciones, todo va a estar bien, ¿no? Y quiero unirlo porque justamente mencionaba que hay muchas pacientes que vienen de otros países y me lo preguntan muchísimo porque pues yo soy venezolana pero vivo en Colombia y estamos en España y siempre me preguntan, Fabi, ¿por qué España? O sea, ¿por qué te va, o sea, no te da miedo? O sea, ¿no te da miedo que no vas a estar en tu casa, en lo conocido? Entonces, una de las preguntas que más me hacen es, si yo vivo fuera de España, ¿cómo puedo contactar a tu doctor? O sea, ¿cómo puedo contactar al equipo Lipe Medical? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? ¿Tú tuviste que viajar para hacer una cita con ellos? Ese tipo de preguntas me las hacen muchísimo. No, vamos con ellas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Lipe Medical, nuestro estándar, nuestra normalidad, es recibir pacientes extranjeras. Hasta un 80% en muchos meses, en torno a un 70-80% de pacientes que operamos vienen de otros países y estamos ya en torno a un 15% de pacientes que vienen de otros continentes, incluso de sitios muy lejanos, tipo Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Canadá y demás, ¿vale? O sea que lo que para otros equipos puede ser una excepción, para nosotros es de alguna manera la norma. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados a guiar durante todo el proceso, ¿vale? Desde el primer contacto que tiene la paciente con nosotros hasta cuando ya se ha recuperado. Entonces, si una paciente quiere contactar con nuestro equipo, pues lo más fácil es mandar un email a info@lipemedical.com y ahí le vamos a mandar un cuestionario de prediagnóstico, le vamos a pedir para una consulta online unas fotografías específicas y va a tener una consulta de en torno a 45-60 minutos, ¿vale? Algunas pacientes vienen en persona, pero no es lo habitual ni lo necesario, ¿vale? El 80-90% de los casos
el diagnóstico es muy certero con una consulta online. Sí es verdad que casos de muchas operaciones previas o casos muy iniciales sí necesitaremos una reconfirmación en persona, pero no es lo habitual. Lo habitual es poder hacer esa primera fase de la valoración en una consulta online, en la cual, pues, aparte de hacer un diagnóstico, pues se da una explicación muy detallada sobre lo que hay que esperar, lo que no hay que esperar, un plan de tratamiento. A lo mejor tiene sentido un inicio con un manejo conservador, a lo mejor por síntomas pues tiene más sentido directamente ir a un abordaje más quirúrgico, ¿verdad? Entonces, esta es la primera fase, ¿no? Un contacto, una consulta diagnóstica y demás. Luego hay un preoperatorio. Los pacientes realizan también en su país pues una analítica, un electrocardiograma y una ecografía Doppler para ver que no haya varices importantes. Nos envían todo eso y tiene una consulta online también con nuestro anestesista que evalúa la situación general y ya llega el momento un poco de, bueno, con todos los preparativos, ¿no? Pues venir a la operación, ¿no? La paciente suele venir el día antes, llega, duerme en un apartamento y demás, ingresa por la mañana, se hace la cirugía. Todas las pacientes, sin excepción, tanto las que viven en Madrid como las que vienen de fuera, pasan la noche en el hospital y al día siguiente pueden marchar de alta, ¿vale? Entonces se les da una explicación muy detallada sobre lo que hay que esperar, lo que va a pasar, lo que es una señal de alarma o debería avisarnos. Hay un contacto, esto es muy importante, en nuestro equipo, como solo operamos esto, sabemos que tanto desde el punto de vista emocional como físico pues es un desafío para los pacientes, entonces tenemos muchísimo contacto, sobre todo los primeros días, ¿vale? Pedimos que nos vayan enviando una fotografía del punto de partida, hay una persona de referencia por WhatsApp para cualquier consulta. Además, todas las pacientes tienen el teléfono de todos los cirujanos, incluido el mío, por si tienen alguna cuestión, pues fin de semana, por ejemplo, que nos hacemos turnos para que siempre esté cubierto, incluso en Navidades y demás. Entonces, hay mucho apoyo por parte de todo el equipo, ¿vale? Entonces, la paciente se opera, noche en el hospital, al día el siguiente puede marchar, hace una serie de drenajes linfáticos en Madrid que aceleran mucho la recuperación y antes de marchar pues tiene la consulta donde se ve un poco cuál es la situación. Pacientes que están muy nerviosas pues se les tranquiliza con lo que están viviendo es normal y si hay puntos que quitar, como hemos hecho hoy, pues retiramos los puntos y a la paciente vuela habitualmente sin demasiada cuestión, ¿vale? O sea, si pedimos a la paciente que se pida asistencia porque la lleven en silla de ruedas por el aeropuerto, pero a día de hoy no hemos tenido ningún problema durante ningún vuelo, ¿vale? Y es porque hacemos, yo creo, que las cosas como hay que hacerlas, es decir, indicación adecuada, cirugía detallada, un seguimiento muy intensivo los primeros días y nos aseguramos de que la paciente está en condiciones para poder volar, que es lo que suele pasar. Sí, en mi caso, por ejemplo, son 10 horas de vuelo. Y sí, esta es mi cuarta cirugía, mis 3 cirugías eternas sin problema. O sea, claro, siempre va a ser un vuelo incómodo porque obviamente pues hay inflamación y es molesto, pero siempre y cuando como que se sigan las indicaciones, como insisto, todo va a estar bien, es como súper bien. Quiero conectar súper con una parte del postoperatorio y es sobre la compañía a esa paciente durante el postoperatorio. Vale. Que me parece clave. Bueno, como sabemos, pues esta es una cirugía que tiene mucha carga emocional, porque en general los pacientes llevan muchos años con síntoma. Esto es una cirugía que están esperando como con mucha ilusión y tiene un postoperatorio que es cansado. Entonces yo creo que es fundamental, crucial, imprescindible venir acompañada para este tipo de operaciones. Puede ser la pareja, puede ser la madre, el hijo, hay todo tipo de se tratan los niños incluso, pero sí es muy importante tanto por motivos logísticos como para dar un apoyo emocional. Dicho esto, hay pacientes que pues, por cuestiones familiares no pueden venir acompañados con alguien de su entorno cercano y lo que hacen es pues, que contratan un servicio de enfermería para que esté cuidándoles estos días en Madrid. Pero en general sí se puede. Yo creo que lo más adecuado es que venga con alguien cercano, alguien que a uno le quiera, ¿no? Y que le cuide y al que le pueda pues, contar toda su experiencia y que le dé apoyo de todos los aspectos. Es así y es súper importante. En mi caso, yo creo que, bueno, es mi cuarta cirugía, me ha acompañado mi esposo, mis papás, mi hermana y pues ha sido como esa
más pues toda la parte logística que es súper importante, pero ese apoyo emocional también es súper fundamental. Aquí tengo otra pregunta y es sobre las liposucciones previas. Esto es muy común porque justamente dentro de mi entorno, en mi comunidad, hay bastante, ahorita está bastante diversa, pero hay bastante en Latinoamérica. Y en Latinoamérica es bien común el tema de las liposucciones estéticas, ¿no? Es un tema bien cultural, creo que para nosotros es bien común. Y muchas veces me preguntan, Fabi, es que yo tengo 2 y hasta 3 cirugías previas. ¿Yo puedo acceder a esto o esto es solamente para quien nunca ha tenido una liposucción previa? Vale. Bueno, voy a empezar diciendo que hemos operado casos con 7 liposucciones previas en piernas y esto también es nuestro día a día. Es decir, el 20-25% de los pacientes que operamos pues tiene en el pasado algún tipo de intervención quirúrgica de tipo liposucción que generalmente lo que ha conseguido son unos resultados pues muy parciales o a veces bastante desfavorables. En general, tradicionalmente la liposucción de pierna baja estaba como medio prohibida, entonces aún así hay pacientes que tienen liposucciones de parte baja con irregularidades marcadas. Entonces, una paciente que tiene liposucción previa se puede operar y todas las semanas pues operamos 3 o 4 o a veces más. Lo que hay que saber en esos casos es que también va a depender mucho el resultado del punto de inicio. Si tiene una gran depresión en una zona, aunque vamos a suavizarla y atenuarla, en determinados casos ya muy extremos, pues es difícil hacerla desaparecer. Lo que en general conseguimos es armonizar, o sea, pacientes que tienen un resultado pues muy parcial y con algunos surcos y demás, buscamos que el resultado sea lo más natural posible. Entonces, yo no le tendría miedo a operarme si tengo una liposucción previa, si nos hace falta como cirujanos, pues saber qué tipo de cirugía se hizo, cuándo se hizo, si hubo alguna complicación, saber cuántos litros se extrajeron y demás, pero no nos asusta, por decirlo de alguna manera, sino que es nuestro día a día porque lamentablemente esto enlaza con la situación de infradiagnóstico, es decir, cuando muchas pacientes se han pasado décadas sin diagnóstico, han ido a un cirujano con dolor de piernas y se han hecho una liposucción, pues estas liposucciones en general no han sido unas liposucciones especializadas, han tenido un carácter más estético sin tener en cuenta la parte más médica, es decir, no han ido a tratar la pierna a 360 grados, sino un poquito en las partes de las cartucheras, a nivel de rodilla un poquito aquí y allá, pero aquí lo que se tiene que buscar es un tratamiento completo para que el resultado sea a muy largo plazo, implicando pues eso, una ambición para dejar la situación tratada y la capa grasa muy finita, porque lo que vamos a buscar es que este resultado sea mantenido. Y eso conecta justo con la próxima pregunta que tenía, y era sobre las probabilidades de volver el lipedema después de las cirugías. Me preguntan muchísimo porque me han dicho, Fabi, wow, 4 cirugías y eso no se quita, ¿no te da miedo que regrese? Ese tipo de preguntas me hacen mucho. Me da miedo hacerme algo que en el futuro pues lo vaya a perder, porque conectando con la liposucción, normalmente conectamos a, bueno, la liposucción es muy sencilla perderla, en algún momento se pierde, pues ya está y volvió, y se perdió quizás todo ese esfuerzo. ¿Qué podemos hablar un poquito sobre? ¿Regresa el lipedema o no? Buenísima pregunta, que además nosotros explicamos en todas las consultas. No hay estudios a 25-30 años porque esto antes no se hacía de esta manera. Hay algunos estudios de 12 años que muestran que los resultados se van a mantener, pero es muy importante que el cirujano sea ambicioso en el volumen que quita, que la capa que quede sea muy finita, y luego también en la labor de la paciente para pues, tener una vida saludable, aprovechar el impulso que da la cirugía para pues, hacer deporte, alimentarse de una forma sana. Muchas veces la paciente después de la cirugía tiene un cambio emocional brutal donde, pues, como bien cuentas tú, pues empieza a hacer deporte, no le duele, entonces eso es un factor que ayuda muchísimo a mantener el resultado. Eso es una parte, pero la otra parte es cuánto de ambicioso sea el equipo que trata, y entonces nosotros en nuestras cirugías la capita que dejamos es una capa muy fina, muy fina, para que el resultado sea a muy largo plazo, para que los síntomas queden tratados en condiciones y asimismo para que el resultado sea natural. O sea, tampoco tan malo es no quitar demasiado volumen como pasarse y quitar demasiado. De hecho, es más difícil de corregir cuando un cirujano previamente ha quitado demasiado volumen, porque hay que hacer lipotransferencias, que eso ya es un nivel de dificultad un poquito más elevado, ¿no? Entonces, pues esto es un poco el resumen de lo que sabemos, que
cirugías ambiciosas en pacientes que se cuidan, el resultado va a ser mantenido, pero todavía hay un poquito una incertidumbre sobre qué va a pasar a 20, 25 o 30 años. Mi opinión personal es que haciendo una cirugía verdaderamente ambiciosa, verdaderamente intensiva, con la capa tan finita que dejamos, y eso se ve en nuestras fotos y demás, pues es muy complicado que esto vuelva a su situación original. De hecho, tenemos ya bastantes pacientes que han quedado embarazadas por esta cirugía y el aumento que hemos visto es muy discreto y luego ha vuelto a su seno, o sea que estamos tranquilos con esa cuestión, pero todavía hacen falta muchos estudios y muchos seguimientos a largo plazo para ver hacia dónde se dirige esto. Súper. Lo que sí veo es que el cambio de vida es total. Total, yo lo he vivido. Entonces, ese cambio de vida hace que, tanto emocionalmente como físicamente, pues todos los aspectos de la vida se vuelven diferentes. Sí, es que es como una transformación 360 total y yo lo estoy viviendo y eso que estoy terminando mi proceso y yo sé que ahora va a ser aún más, pero he podido hacer cosas que en mi vida pensé que iba a poder hacer sin dolor. Yo era de esas pacientes que durmiendo dolía, sí, sentada dolía, parada dolía. Entonces es como un cambio impresionante a nivel físico, mental y emocional. Es increíble. Tengo otra pregunta aquí y es sobre las medias de compresión y todo lo que tiene que ver con la compresión. Digamos que yo justamente un par de historias les contaba que yo utilizaba mis medias de compresión previo a la cirugía, ¿no? En piernas. Y me empezaron a hacer preguntas de Fabi, ¿por qué en los brazos no usas compresión? Entonces, alrededor de la compresión, ¿qué podemos decirle a toda esta gente que tiene tantas dudas? Vale. Bueno, la compresión se puede usar tanto como para evitar la cirugía como manejo conservador o como para preparación y postoperatorio. Entonces, la grasa, la consistencia de la grasa entre piernas y brazos es muy diferente. La grasa de las piernas suele tener una consistencia mucho más compacta, más filosa, más densa, mientras que en los brazos suele ser una grasa en general mucho más blandita, ¿vale? Aparte que por bipedestación pues tiende a haber un poco de edema ortostático y eso hace que las piernas se beneficien mucho de usar una compresión preoperatoria. Nosotros vamos a indicar una compresión preoperatoria de medias de tejido plano que se hacen a medida en ortopedias porque van a hacer un efecto masaje durante todo el día y van a reblandecer la grasa, hacer que la cirugía sea más fácil, la recuperación más rápida para la paciente. Entonces, para piernas que suelen tener la grasa más compacta, sobre todo en la parte baja, nos viene muy bien esta compresión preoperatoria, que suele ser un mes y medio. Se hace la cirugía y luego se usa una compresión postoperatoria que ayuda a recuperar la forma de la piel y ayuda a reducir mucho el edema. En brazos, como hay mucha menos densidad de la grasa y además tampoco hay demasiado edema, pues en general no está indicada usar la preoperatoria porque vamos a encontrar en casi cualquier paciente una grasa muy blandita. Si usaremos una compresión postoperatoria porque también nos va a ayudar a la recuperación de la piel, pero no ha de ser, como tú bien has vivido, pues el mismo tipo de compresión tan fuerte y tan densa, sino es que si vemos aquí es como un poquito más elástica, ¿vale? Súper. Y tengo la pregunta, yo creo que esa es mía y yo creo que también se van a beneficiar muchas personas. Y es, ¿qué debo esperar de mi vida después de todo este proceso? ¿Qué viene para mí ahora, después de todo este proceso? Vale. ¿Qué debe esperar una paciente después de todo este proceso? Bueno, yo creo que el cambio que se produce es absoluto. En la mayoría de los aspectos son pacientes que han sufrido mucho, que han tenido mucha fuerza de voluntad, que han estado haciendo grandes esfuerzos para cambiar una situación de dolor, de pesadez, de alteración anatómica y demás. Entonces, cuando la paciente acaba el proceso y se ve con unas piernas pues, esbeltas, ligeras, con mucha más movilidad, pues a veces hablamos de casi una revolución en la vida, donde la paciente, incluso hacemos pacientes con problemas de ansiedad y depresión que han visto pues, una mejoría muy importante de su ánimo en todos los aspectos, de sus relaciones personales y demás, porque es muy diferente estar atrapada en una situación de dolor, de impotencia, de dificultad para hacer una vida normal y además con un impacto anímico importante, a de alguna manera pues, ser otra persona diferente, mucho más libre, mucho más capaz de hacer deporte, de llevar una vida pues normal. ¿Vale? Entonces,
Cada paciente lo vive de una manera, o sea que esa es un poco la elección de cada uno, pero en general cuando una paciente pasa por este proceso y se recupera, el cambio es en general muy profundo. Y es cierto, es muy profundo. De hecho, justo tuve la oportunidad y creo que esto hace que también terminemos creando una comunidad súper linda entre todas nosotras y empezamos a darnos cuenta cómo conocemos gente de Portugal o en estos días conocí a una chica de Abu Dhabi, en fin, de diferentes partes del mundo, que todas hemos vivido lo mismo y cuando hablamos con alguien que ya tiene como un rato después de operada, es como, yo voy a pasar por ahí. Exacto. Y conectamos de esa manera de una vida transformada al final del día. Entonces, de verdad que yo me siento infinitamente feliz de cerrar como este ciclo, porque ha sido un ciclo de un año totalmente. Me siento demasiado feliz, expectante de todo lo que venga y por supuesto que se los voy a contar porque les contaré ahora cómo va a ser mi vida post cirugías, porque me van a seguir acompañando en todo este proceso como lo han hecho desde el principio. Y de verdad estoy muy agradecida con el Dr. Burgos y con todo el equipo de IP Medical porque todos son maravillosos. Todos los cirujanos, todas las enfermeras, todo, o sea, cada persona que pasa y con la que hablas te da la tranquilidad de que todo va a estar bien y aquí soy yo muestra de que estamos saliendo de todo este proceso, pero súper fortalecidas y súper felices. Así que de verdad, mil gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de dejarnos pues, este espacio, este ratito para charlar sobre eso. Me alegra mucho que hables del equipo porque IP Medical no soy yo soy una parte muy pequeñita. Los cirujanos que lo integran, pues la verdad es que son fabulosos y yo creo que se nota ese cariño, ese empeño, esa pasión con lo que vivimos esta enfermedad y con lo que buscamos pues, que el resultado pues, sea el mejor posible para cada caso, que el proceso sea lo más llevadero y que la paciente pues vaya viviendo poquito a poco todos esos cambios pues, de una forma pues feliz, tranquila y acompañada. Eso es la idea. Súper. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente video. Les voy a dejar toda la información aquí abajo del IP Medical para que puedan contactar porque siempre sé que me preguntan por las historias. Muchas gracias, Dr. Burgos, y nos vemos en el próximo video. Adiós.